es la cirugía, digamos, más habitual de artrodesis que realizamos. Consiste en descomprimir más o menos las estructuras, dependiendo de la compresión que tenga el paciente o dónde la tiene, si en el lado izquierdo, en el lado derecho o ambos. Y luego, T-Lift quiere decir que vamos a limpiar el disco y vamos a hacer una fusión intersomática entre los dos cuerpos vertebrales, que es la mejor, de hecho, mecánicamente la mejor fusión que podemos hacer. Nos interesa que esas dos vértebras se conviertan en una sola, por lo tanto haya un injerto de hueso entre ellas que prenda. Colocamos una caja anterior, una caja que precisamente se llama una caja T-Lift, que va colocada entre las vértebras como soporte anterior, y una vez realizado este trabajo de limpieza del disco y colocación de la caja y colocación del injerto óseo, colocaremos los tornillos guiados en este caso por robot para mayor seguridad. Hemos planificado esos tornillos previamente en el ordenador y esos tornillos irán cogidos con unas barras. Por lo tanto, la cirugía consiste en descomprimir nervios, estabilizar las vértebras con este sistema de fijación transpedicular. Esta operación se indica en pacientes que tienen una estenosis de canal asociada a una inestabilidad de las vértebras. Si tenemos una estenosis de canal, un canal estrecho, pero no hay inestabilidad, no hace falta que instrumentemos, que coloquemos tornillos para sujetar esas vértebras que son inestables. Por el contrario, si tenemos unas vértebras que son inestables, que se mueven, además de descomprimir, deberíamos de colocar un sistema de estabilización. En este caso lo que utilizamos son tornillos pediculares que van a través de esa estructura ósea que se llama el pedículo de la vértebra. Bueno, la gran ventaja es la seguridad. El robot nos va a guiar por aquella trayectoria que nosotros previamente hemos planificado. Sabemos que va a ser una trayectoria segura porque así lo hemos dibujado y diseñado, y por lo tanto quiere decir mayor seguridad. Bueno, los riesgos, hay una parte de esta cirugía que es la descompresión. Vamos a estar trabajando encima de los nervios y trabajar encima de nervios comprimidos siempre es delicado. Por lo tanto hay un cierto riesgo para las estructuras nerviosas, pero trabajaremos con cuidado para evidentemente respetarlas. También para mayor seguridad y para que no pase nada tenemos a un doctor neurofisiólogo que continuamente controla la conducción nerviosa de esos nervios. Lo hace a través de un ordenador y previamente al paciente le ha colocado unos cables tanto en brazos como en piernas. Por lo tanto tenemos ese control neurofisiológico continuo mientras que hacemos la operación, y la experiencia pues evitará que tengamos una lesión de estructuras nerviosas, que sería, digamos, el riesgo mayor en este caso. Al paciente lo levantaremos el mismo día o al día siguiente de la intervención, porque la herida pues, va a ser pequeña, la disección muscular va a ser limitada nos gusta que los pacientes se levanten al día siguiente de la intervención. Creemos que eso es bueno para ellos y para sus columnas. Va a tener quizás un poco más de dolor que en otras intervenciones en las cuales respetamos la musculatura. Aquí hemos dicho que la herida pues, va a ser en medio y vamos a tener que abrir un poco los músculos, pero aún así va a ser un dolor soportable y el paciente se va a levantar al día siguiente. Caminará por la habitación 2 o 3 días y al tercer día le daremos el alta. Cuando llegue a casa tienen que caminar un rato por la mañana y un rato por la tarde, y al cabo de 10 días los vemos en consulta para mirar la herida y ver cómo se encuentran. Al cabo de un mes es cuando pueden iniciar la rehabilitación para ganar más confianza, si tienen alguna molestia residual, y harán rehabilitación durante un mes más. Por lo tanto, la recuperación completa, por decirlo así, serían 2 meses desde la fecha de la intervención.